¿Pagar más o pagar igual que los demás? La opinión sobre el cobro de entradas en las milongas está dividida. ¿Vale una tarifa diferencial para los extranjeros en las milongas? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te quiero compartir un tema bastante controversial para que lo pensemos en conjunto. Algo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires en relación con el precio de las entradas en las milongas y que si estás pensando venir en algún momento o conoces a alguien que esté por venir, tenés que saber. Pero antes de avanzar propiamente en el tema, tengo que aclararte algunas cosas. En principio, ya sabemos que la situación económica de Argentina es difícil de entender. Tenemos diferentes tipos de cambio de dólar, el oficial, el MEP, el turista, el Qatar, el SOJ, etc. Y tenemos el dólar amigo, que es el cambio que te da alguien que conoces sin pasar por un banco o una casa de cambio. En ese sentido, te diría que tengas cuidado si quisieras cambiar $1000 apenas llegues a Buenos Aires. Porque considerando que $1 es igual a 400 pesos aproximadamente al día de hoy, esto quiere decir que estarías cobrando 400.000 pesos. Y considerando que nuestro billete de mayor denominación es de 1000 pesos, estarías recibiendo 400 billetes de 1000 en el mejor de los casos. Aunque si te pagaran con billetes de 500 pesos, estarías recibiendo 800 billetes, por lo que deberías apelar a tu creatividad para imaginarte dónde te metes 800 billetes. Esto en cuanto al cambio, pero en cuanto a la situación general, de acuerdo con los datos oficiales, tenemos alrededor del 40% de la gente bajo la línea de pobreza, lo cual quiere decir que sobre una población estimada en casi 46 millones de habitantes, contamos con más de 18 millones de pobres en el país. Y esto sin contar con que tenemos un promedio del 7% de inflación mensual. Sí, escuchaste bien, 7% de inflación mensual, que hace que los precios de las góndolas de los supermercados cambien cada 15 días y tengas que pagar cada tanto un poco más por la vida cotidiana y los alquileres, ya sea de vivienda o de salones de baile. Como quisiera vivir en el país que describen los presidentes cuando gobiernan. La verdad es que el panorama parece aterrador, pero desde otro punto de vista, los restaurantes están llenos, no importa a qué barrio vayas. Mucha gente viaja dentro y fuera del país y mucha gente invierte en abrir milongas, ir a bailar y tomar clases. Parece contradictorio, lo sé, pero así somos y así no somos. Así que entendiendo esto, ahora entremos de lleno en el tema. Desde hace un tiempo, digamos desde hace 2 o 3 meses, las milongas se llenaron no solo con la presencia de gente local, sino de milongueros y milongueras que llegaron de diferentes países. Debo reconocer en ese sentido que no solo me alegró encontrarme con mucha gente de Inglaterra, Europa, Estados Unidos y Canadá, entre otros lugares, sino que disfruté de bailar con muchas de aquellas mujeres y saludar a tantos varones amigos que me alojaron en sus casas mientras estaba de gira o me organizaron seminarios como a tantos otros bailarines argentinos. Ahora, ¿por qué vinieron? O mejor dicho, ¿por qué todos ellos eligieron venir a esta ciudad, a mi ciudad? Porque aquí se vive el tango a pleno casi las 24 horas del día, pero también este es el momento ideal para que quienes gozan de tener una moneda fuerte, como el dólar o el euro, visiten la Argentina y especialmente conozcan el tango de Buenos Aires. Esta es la época en que todo está barato, desde tomar una clase hasta ir a bailar, desde comprarse zapatos de tango y ropa, como los que vendemos a través de nuestra tienda en la web Tango Milonga, hasta la que se vende en cualquier local a la calle, todo a un precio que hasta pareciera ridículo. Recuerdo que en algún momento mucha gente amiga de otros países me contaba que no visitaba la ciudad porque consideraban que los precios eran demasiado elevados. Pero ahora la situación cambió y más allá de que los pasajes aéreos pueden ser caros, aterrizan en estas tierras. Y todo lo que sube tiene que bajar. Los precios, digo.
Inclusive varios de ellos se ajustaron a nuestro plan de turismo que también encontrás en la web Tango Milonga. Pero no quiero distraer ni distraerme con esto. A ver, para pasar en limpio, todos sabemos lo que cuesta llenar una milonga. A veces hay que ir a bailar para hablar con la gente, repartir tarjetas, difundir la actividad a través de las redes sociales, publicitar por diferentes plataformas digitales, dar pase libre a los amigos, dar pase libre a los famosos, contratar el personal, el musicalizador o DJ, etc. Hay que juntar el dinero para pagar el día de alquiler del salón, que en verdad no es para nada barato, y conseguir que la gente pague la entrada. Tené presente además que una entrada puede costar como muy económica 800 pesos y que, por ejemplo, una jubilación promedio son 60.000 pesos. Esto quiere decir que, puesto en dólares, una entrada puede costar $2 y una jubilación son $150. Así que si calculamos que una persona va a bailar 2 veces por semana por $4, lo que al mes equivaldría a $16, casi es el 10% de su jubilación. Y esto sin contar que debiera consumir al menos un café, una botella de agua y tomar un transporte. Y aquí viene el tema de fondo, porque este valor tan depreciado de la moneda argentina hizo que algunos organizadores establecieran una tarifa diferencial para quienes no residen en la Argentina, lo cual generó muchas discrepancias entre la gente local y la gente extranjera que se sintió discriminada. Lo cierto es que resulta muy difícil establecer precios distintos para quienes pertenecen a la Argentina y quienes nos visitan. Y te lo planteo con los siguientes ejemplos. Si viniera una persona de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra o Francia, por citar algunos países, dirías que esa persona pague $5 como mínimo. Pero si esa persona fuera de Venezuela o Cuba o incluso de Irán, cuya situación económica suele ser muy complicada, ¿también establecerías que el valor de la milonga cueste lo mismo que para un norteamericano? ¿Lo arreglamos tirando la moneda? Convengamos que es bastante complicado establecer un valor para la entrada. Sin embargo, teniendo en cuenta lo dicho acerca de las procedencias, te comparto ideas sobre potenciales cuadros tarifarios. Estos serían: gente argentina y extranjera, $2, que incluye a todos, por ejemplo. Argentinos y gente de países pobres, $2. Gente extranjera de país pudiente, $5. Argentinos que viven en Argentina con parejas que viven en países pudientes, $7. $2 el argentino y $5 el extranjero. Gente pobre extranjera que vive en países pobres que no tienen milongas, entrada gratuita y vaso con agua incluido. No escapa tampoco a mi conocimiento que alguien propuso otra forma de ver las cosas para no ofender, como establecer la entrada general a $5 y destacar que haya un descuento para los locales. Una opción que, aunque parezca perseguir el mismo fin, al menos se escucha más amigable. Ahora, seguramente, todo esto parezca muy sencillo, pero la cobranza no termina simplemente en un cartel, porque me pregunto, ¿cómo confirmamos si la persona proviene de, por ejemplo, un país como Haití, de un país como Alemania, o es un norteamericano que vive y trabaja en Argentina? ¿Le pedimos documento para ver dónde vive? ¿Usamos un detector de mentiras por si intentaran evadir el correcto valor de la entrada? Yo entiendo que si nosotros los argentinos viajáramos a Europa, debiéramos pagar alrededor de $10 o $15 la entrada a una milonga, inclusive más en algunos lugares. Pero me parece que esgrimir ese argumento para crear una tarifa diferencial hacia el milonguero del mundo no parece ser muy sólido. Hay bailarines, como los ucranianos o los polacos, por ejemplo, que no disponen del mismo bienestar económico que los suizos o los noruegos. En tal caso, debiéramos hacer una medición mundial sobre el valor de la entrada a la milonga, lo cual me parecería algo disparatado. Por supuesto, digo esto y corro el riesgo de que me tildes de
anti-argentino o anti-extranjero según cómo te enfoques, pero ni una cosa ni la otra. Trato de que me ayudes a pensar cuál sería la forma justa y razonable de cobrar una entrada. No obstante, también existe otra alternativa que a veces no se menciona y que manifiesta el poder de quien paga la entrada. Y enseguida te la cuento. Pero antes, si te parece que las milongas debieran cobrar una tarifa diferencial, al no residente en Argentina, déjame un sí, solo un simple sí en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el poder que tiene el que paga la entrada, no pagarla e irse a otra milonga. Nadie está obligado a tener que ir a tal o a cual milonga, lo mismo que nadie está obligado a ver este canal. Pero hay algo que nos suele pasar y es que nos cuesta hacer lo correcto. Nos cuesta aceptar que a veces las reglas de juego no juegan a nuestro favor. Y así como pasamos algún momento de gloria, hoy debemos entender la situación que atravesamos. No es fácil, pero hay que entenderlo. A mí, por ejemplo, me encantaría que esta plataforma me considerara económicamente en las mismas condiciones que un norteamericano o un europeo. Hasta me encantaría que los avisos se cotizaran más alto y no me descontaran por el pago de impuestos. Pero cada uno acepta o no jugar con determinadas reglas. Y si lo aceptás, tenés que soportar la situación. Así que ya sea la Asociación Organizadores de Milonga o ya sea un acuerdo general, pensemos cuán bien le hacemos al tango o cuánto daño le hacemos al tango. En lo personal, al tango de Buenos Aires. Pensemos cómo lograr que en la milonga no haya malestar y todos, locales y extranjeros, disfrutemos de nuestro mundo feliz. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.